Muchachos, aceptan que esta reunión sea grabada y posteriormente subida a nuestro canal de YouTube para que esté allí el acceso de la humanidad. Sí, señor. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces les cuento. El día de hoy vamos a hacer, digamos, una pequeña pausa en esta metodología que venimos tratando. Llevamos como 2 semanas, digamos, no consecutivas, porque en medio de esas 2 semanas tenemos como Semana Santa. Pero sí llevamos como unas 2, 3 semanas, digamos, de lo que han sido nuestras clases, en las que abordamos una clase de sonido, oclusivo, fricativo, fricado, y hombre, martillamos con esto, ¿no? Trabajamos fuertemente, miramos características acústicas, articulatorias, algunos elementos perceptuales, ¿no? Pero hoy, digamos que mi propuesta va encaminada, o lo que quiero compartir hoy con ustedes, va encaminado a, digamos, metodología de trabajo ya en fonética, porque para mí sí es, digamos, una necesidad el hecho de aplicar los conocimientos que se van adquiriendo. En esa medida, hoy vamos a hablar de varios elementos que son importantes. El primero de ellos, digamos, tiene que ver con la toma de muestras, es decir, con la grabación, cómo realizar, digamos, una buena grabación. Lo siguiente tiene que ver, digamos, con cómo se procesa información en el marco de la fonética experimental. Y digo, cómo se procesa información es cómo se organiza, ¿cierto? Cómo se crea, digamos, una base de datos, digamos, incipiente, pero una base de datos. Y vamos a finalizar acercándonos a la transcripción, ¿sí? Segmental en PRAT. Pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si les parece, por favor, una manito arriba, necesitamos como interacción desde ya. Porque yo voy a estarles haciendo como varias preguntas, ¿no? Listo. Vamos, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vean, antes de la pandemia, yo era una persona súper quisquillosa al momento de realizar como toma de muestras del habla de las personas. Entonces yo quería que todo fuera así como súper técnico y lo mejor y más cuidado posible. En aquel tiempo, ¿cierto? En el laboratorio de la universidad nosotros empleábamos esta serie de grabadoras. Estas eran las Zoom H5. ¿Listo? Digamos que todo esto está allá, pero pues, ajá, vaya uno a entrar. Entonces, ¿cuál es el asunto de estas grabadoras? Estas grabadoras nos permiten un nivel o un detalle de la grabación, sí, súper técnico, ¿cierto? Pensemos lo siguiente. Nosotros, al principio del curso, digamos que reconocíamos tres ramas en el marco de la fonética, ¿no? ¿Cuáles son estas ramas de la fonética? Digamos, estas tres fonéticas. Se los pregunto, escriban en el chat o cuéntenme abriendo su micrófono. Profe, será acústica articulatoria Exacto. y Y otra, dice no me Nicolás. acuerdo. Ajá. Piensa, acústica, sonido, articulación, percepción. ¿Qué hace falta, digamos, como en esa cadena? Pues bien, como señala Sergio, la parte perceptual, ¿sí? O sea, cómo se interpreta, cómo se percibe y procesa ese sonido. Listo. Digamos que transversal a esas tres fonéticas, pues existe la fonética experimental. ¿Listo? Entonces, la fonética experimental es experimental. ¿Por qué? Primero, porque se ampara, digamos, en una base eh, de datos, ¿sí? Se ampara en una base, digamos, estadística y, digámosle, instrumental, ¿sí? La fonética experimental se vale de instrumentos para probar, digamos, sus hipótesis. Y pues del diseño experimental que requiere pues unas condiciones específicas, no cualquier, digamos, investigación entra en la categoría de investigación experimental,
porque la epistemología, digamos, de la ciencia ha definido esas categorías muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, un diseño experimental requiere grupos de control y grupos experimentales en los que, pues, digamos, en ambas poblaciones se tienen en cuenta diferentes factores y ahí se pueden contrastar. Nosotros, en este marco, vamos a llamar fonética experimental el trabajo que hacemos con instrumentos que nos permiten a nosotros observar y dejar un registro tangible de esas observaciones. Digamos que esta es una de las razones por las cuales la fonética se acerca un poco más a las ciencias, digamos, estas ciencias naturales o que llaman duras, y se aleja un poquito de una naturaleza constante en las humanidades, por ejemplo, a nivel Latinoamérica e incluso Europa, ya en otras regiones, pues esto es un poquito más técnico, pero digamos que esa corriente de la que se aleja es un poco esa corriente del trabajo eh, de crítica, de introspección e incluso en algunos casos de especulación. Pensemos como ejemplo definitivo la filosofía. ¿Sí? Hay muchos elementos de la filosofía que pueden ser muy atractivos, que pueden ser, mejor dicho, una cosa reveladora de cómo uno comprende el mundo, pero que difícilmente uno va a poder contrastar a partir de una base empírica o de una base de datos prácticos, ¿sí? A partir de, bueno, pues todo lo que ocurre, por ejemplo, que el ser es X o Y cosa a partir de una perspectiva o de otra, es difícil de comprobar a partir digamos, de grandes bases de datos, o es difícil de comprobar a partir de evidencia empírica, porque es una interpretación, es una propuesta que se ha dado para comprender, digamos, fenómenos del mundo, pero a partir de la interpretación como máximo elemento, de la introspección, ¿sí? De hablar, de yo como, ¿sí? Como persona cognosciente y demás. ¿Cómo interpreto que está ocurriendo esto? Pues digamos a partir de la evidencia empírica, de lo que he visto en el mundo. Pues bueno, puede que su interpretación sea interesante, pero entonces ahí es cuando llega un nuevo filósofo y dice, no, es que eso no es así, esto debe ser por este otro lado porque yo lo ligo con tal otro filósofo. Y bueno, digamos que esa es una gran cadena, ¿no? Entonces, se interpreta y demás. Digamos que la fonética a este respecto plantea una serie de instrumentos que sí son muy, muy, muy tajantes, ¿no? O sea, como que si nosotros vamos a ver si hay o no sonoridad en un sonido, utilizamos un electroglotógrafo y miramos, miramos si sí o no vibran las cuerdas vocales. En esa medida se determinará como que sí hay sonoridad o no hay sonoridad, porque en las 100 pruebas que se hicieron hay más o menos una desviación estándar de X número, ¿cierto? Y todo esto me dice que estos datos tienden hacia este comportamiento. Manejémoslo en datos de porcentajes sencillos. El 99.9% de los casos presentaron sonoridad y solo este 0,01 presenta un caso de no sonoridad. Concluyo yo que es un sonido sonoro a partir del uso de un electroglotógrafo. Entonces, en la fonética experimental utilizamos las grabadoras, utilizamos el electroglotógrafo, que les quiero mostrar un pequeño videito. Videos. ¿Es este? Profe, me estás compartiendo pantalla. Gracias. Yo aquí todo feliz con esa musiquita y ya voy. Listo. ¿Me pueden confirmar si ya la ven? Sí, señor. Duple, gracias. Bueno, digamos que les voy a ahorrar la musiquita, pero por lo menos... Otra forma de poder evaluar objetivamente la voz de un paciente con alteraciones de la voz o una persona incluso con voz normal es la electroglotógrafía. Acá justamente tenemos un equipo de electroglotografía. Este es el electroglotógrafo propiamente tal, donde está el switch de encendido, el control de ganancia, donde está el procesador que va a entregar o que va a transformar la señal análoga a una señal digital, que después la envía a un computador para poder analizar la señal captada por este equipo. Pero también es importante la otra parte, que son los electrodos. Los electrodos, juntamente, el dispositivo esencial que se ponen en ambos lados del cartílago tiroides y que van a entregar una electricidad de bajo voltaje, que es absolutamente inocuo para la salud de las personas, y a través de este paso de electricidad vamos a poder calcular
el tiempo en que los pliegues vocales permanecen aproximados o distanciados. De esta forma podemos calcular cocientes como el cociente de contacto, que es un cociente o una variable objetiva que entrega información relacionada con el grado de aducción de los pliegues vocales. Bueno, digamos que sin pormenorizar en los, digamos, datos técnicos, ¿cierto? De las medidas que arroja ese instrumento, pues el electroglotógrafo es uno de esos, digamos, instrumentos de cabecera en fonética experimental, ¿no? Entonces, este nos permite, digamos, desambiguar dudas respecto a la sonoridad de un determinado segmento. Digamos que esta mañana me hicieron una pregunta que es bien interesante y tiene que ver con, ¿es más frecuente o es más usual el uso de estos instrumentos en fonoaudiología que en lingüística? Y digamos que yo me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? ¿Saben ustedes qué es la fonoaudiología? ¿Aquí hay alguien que estudie fonoaudiología? ¿O alguien que sepa qué es esto? Bueno, no, si hubiera un fonoaudiólogo ya se hubiera manifestado. Pues vean, básicamente la fonoaudiología se ocupa de las patologías del lenguaje, ¿listo? Un fonoaudiólogo se encarga de reconocer lo anómalo en el funcionamiento del lenguaje en el caso de las personas. Y pues por esto también se enfocan, ¿cierto? Se dedican pues no solo a la investigación, sino también a la terapia. Un fonoaudiólogo también se reconoce como terapeuta del lenguaje. Hay quienes, digamos, a la fonoaudiología le atribuyen el hecho de ser una lingüística clínica, ¿no? Como que toda esta información que nosotros conocemos del funcionamiento de la lengua, los fonoaudiólogos lo aplican en procesos de rehabilitación, bueno, y antes de la rehabilitación, obviamente, diagnóstico y evaluación de las características, digamos, propias del lenguaje, del habla de una persona, ¿no? Allí se habla, pues, porque es un caso individual. Digamos que esa orientación en el marco de la fonoaudiología exige que ellos estén utilizando en todo momento una serie de instrumentos, uno de los cuales, digamos, podemos nosotros tener un cierto grado de familiaridad, son las cabinas insonorizadas individuales. En fonoaudiología es muy común ver este tipo de cabinas, como estas que están acá. Bueno, esta está súper elegante, ¿no? Pero son un poquito más feas, digamos, más bien como de este corte. Esta que ustedes están viendo aquí es una cabina insonorizada individual que se utiliza para evaluación tanto del habla como de la escucha, ¿sí? El escucha, uy, no sé, ahora cuál es la conjugación, cuál es, sí, el artículo que compete. Bueno, en estas cabinas es muy posible que cuando ustedes, si ustedes tienen como pase de alguna cosa de moto, de carro, etcétera, o si han presentado, digamos, entrevistas de trabajo, las aseguradoras de riesgos y todo eso, hacen la evaluación de nuestra capacidad auditiva en este tipo de cabinas. Y precisamente estas cabinas también son digamos, un instrumento que se utiliza para garantizar la calidad de qué, digamos que la calidad de las muestras que se recolectan o la calidad por lo menos del estímulo que se presenta a una persona. Porque si nosotros tenemos un entorno insonorizado, ahorita pensemos nosotros en la virtualidad, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que intervenir con nuestros compañeros y de un momento a otro pasan vendiendo, queridos habitantes de este sector, ha llegado a ustedes la guayaba, ¿cierto? Entonces, bueno, uno quiere evitar eso y pues utiliza una herramienta de ese tipo. Entonces, en fonoaudiología es muy común desde muy tempranos semestres el estar, incluso desde muy temprano, por ejemplo, ya un proceso más profesional, en cuando se está haciendo la descripción y evaluación de una persona, es mucho más común que estén en contacto con esta serie de instrumentos, con el electroglottógrafo, un electropalatógrafo, estar mirando la boca, así literal, como con esos cositos que utilizan para, con bajalenguas y demás, no me acuerdo muy bien cómo se llama ese cosito, que como que proyecta una luz y le permite a uno ver como una lupa, que es lo que hay adentro. Entonces digamos que sí es más común en el ámbito de la fonoaudiología el uso de estas herramientas técnicas, pero no implica esto que nosotros en lingüística no tengamos los instrumentos para ello. De hecho, el departamento de lingüística específicamente se está dotando de un muy buen laboratorio. Nosotros ya, pues antes de la pandemia contábamos con todos los instrumentos técnicos, con estas grabadoras, con una, digamos,
una cabina, pero no como esta, porque digamos que esto, como ya se los dije, tiene fines de evaluación individual. Pero para un lingüista, digamos que el habla en términos de un único hablante no es en ocasiones el único centro de su interés. Nosotros ya reconocemos los distintos tipos de habla y reconocemos como también, por ejemplo, el habla conversacional es relevante y ocurren procesos en ella que no ocurren en otras situaciones. Entonces, en el laboratorio de lingüística tenemos una cabina de habla conversacional diferentísima. No es esta cabina así que uno siente que entró a un cuarto así todo robot, sino que está toda insonorizada, pero pues todo secreto. Digamos que todo está así como en paredes falsas y demás. Los micrófonos también están bien dispuestos, todo está monitoreado, pero permite, digamos, ese escenario, una interacción mucho más natural entre las personas que están allí. Bueno, entonces digamos que eso también tiene que ver con la parte técnica. Me voy a centrar ahora en la grabación. Con lo que he dicho hasta el momento, espero, digamos, salga a la luz una idea. Y es que si nosotros estamos analizando la voz humana, nosotros necesitamos al menos una calidad mínima, técnica, esencial para poder hacer este trabajo. Si nosotros grabamos, digamos, un día de lluvia, ¿ustedes cómo se imaginan que va a ser ese audio? ¿Va a ser un audio claro o va a ser un audio, digamos, contaminado? Una pregunta sencilla, ¿no? Pues lo que uno infiere es que sea un audio contaminado por el sonido ambiente y demás. Entonces eso es lo que uno tenderá a evitar. Digamos que en esa época que yo les comentaba de ser yo muy cositero con la grabación, entonces yo empleaba estas grabadoras. ¿Por qué? Porque permiten, estos potenciómetros que estoy señalando, permiten graduar el nivel de sensibilidad de los micrófonos. ¿Esto con qué tiene que ver? Con si la persona habla muy duro o muy bajito, ¿sí? En la viña del Señor de todo es posible. Entonces ustedes se pueden encontrar a alguien que sea así súper gritón, gritona, o se pueden encontrar a alguien que hable súper pasito. Y ustedes como investigador necesitan, digamos, tener un control sobre eso, ¿m? Para que la calidad, o sea, para que la grabación, digamos, no se sature. Esto que coloquialmente los productores llaman que estalle, y ahorita vamos a ver esto cómo se manifiesta. Listo, ¿qué más tienen estas grabadoras? Pues vean, estas grabadoras tienen este micrófono, que esto es para, digamos, grabar el sonido ambiente. Tiene su propio potenciómetro, yo puedo graduar la sensibilidad, pero el asunto más importante de estas grabadoras, digamos, tiene que ver con estos puertos 1 y 2, que no sé si alcancen a ver allí. Bueno, son esta 1 y 2, aquí son entradas que tiene esto por debajo de un puerto RCA. Ya les muestro eso cómo se ve. Espera, que tengo que... Uf, hice lo que no había. Bueno, digamos que un puerto RCA es este. Tiene 3 paticas y digamos que el chiste de este puerto es que es capaz de alimentar a un micrófono de condensador. Un micrófono de condensador es un micrófono, digamos, que puede amplificar esa señal que recibe. Entonces, no digamos que la recibe tenue, la recibe un poco débil, pero él ya la procesa y ¡pum!, es capaz de enviarla con mucho más volumen. Casi que es como una preamplificación que tiene ese micrófono de condensador. Y por eso, digamos que está provisto de la capacidad para detallar muy bien la voz humana. Esos micrófonos de condensador son los que se utilizan, por ejemplo, para grabar música en estudio y esas cosas. Sí. Bueno, grabadora de 1 millón de pesos, micrófono de otro 1 millón de pesos, cabina insonorizada de como de 15 millones de pesos. Pues todo se va haciendo cada vez más imposible en términos económicos. Entonces, una vez llegó la pandemia, digamos que existió la necesidad de dar como un giro en esta perspectiva de, bueno, tenemos toda la tecnología posible y lo vamos a hacer con la máxima calidad posible, pero no podemos reunirnos, no podemos, sí, no podemos, digamos, citar las personas en el laboratorio. Los mismos equipos, si ustedes piensan, digamos, los micrófonos que se utilizan en fonética tienden a tener esta condición, y es que sean micrófonos de diadema. ¿Sí? Porque con esto uno evita, o sea, la persona puede mover la cabeza en toda dirección, no sé, puede tener, qué sé yo, sí, libertad, digamos, y el micrófono va a estar a la distancia aproximada, son como 10 centímetros lo que se recomienda de distancia, ¿sí? Entonces estos micrófonos son ideales, pero con COVID.
en el mundo. ¿Usted cómo le va a poner a las mismas personas el mismo micrófono, alentando, digamos, confianza en ellos? Pues no es posible. Entonces mi propuesta el día de hoy es la siguiente. Uno con un celular, digamos como mínimo, puede llegar a realizar una grabación bastante, digamos, aceptable, ¿sí? Una grabación aceptable con una calidad útil. Uno tiene que reconocer cuáles van a ser las limitaciones de eso, pero no por tanto le va a implicar la imposibilidad de. Si ustedes tienen un celular, cualquiera que sea este, por ejemplo, es un Xiaomi máxima relación calidad-precio, celular barato, normal. Nosotros tenemos aquí una grabadora. En esa grabadora, hombre, sea el celular que sea, en la grabadora ustedes van a tener la opción de configurar algunos elementos de la grabadora. Entonces, si yo voy aquí a esta configuración, se me van a abrir estas opciones de configuración. Y digamos que la más importante en principio es configurar el formato de grabación. ¿Qué formatos de grabación conocen ustedes? Escríbanos en el chat, por favor. Juana dice MP4. Listo. MP4 sería como para video, ¿no? MP3 y WAV, dice Nicolás. MP3. Vean, más o menos los formatos de audio que hay. Pueden ser estos, si no más. O sea, hay un montón, la verdad es que hay un montón. Y pues bueno, cada uno tiene su utilidad, cada uno tiene como unas condiciones específicas. Y nosotros, pues bueno, vamos a reconocer las siguientes. Un celular por defecto va a grabar en MP3, pero eso es lo que ustedes pueden grabar. Digamos que el mejor formato para grabar la voz humana, sea el dispositivo que sea, va a ser el formato WAV. ¿Listo? W-A-V. Entonces, en la configuración de su celular, es muy posible que ustedes puedan cambiar de la configuración de MP3 que ven allí. Esto vendría a ser como MP3. ¿Sí? Y yo puedo cambiar de MP3 a WAV, obviamente. ¿Qué es lo que pasa con MP3? Digamos, vamos a hacer una metáfora. Sí, vamos a hacer una metáfora visual. Ustedes se van a imaginar que me están viendo ahí en WAV. ¿Listo? Es decir, que están viendo todo lo que están viendo, digamos que es la máxima calidad posible, hipotéticamente. Pero nosotros sabemos que máxima calidad implica en términos de archivos también mucho peso, ¿cierto? Porque pues los archivos tienen un peso asociado a ellos, como una extensión, una duración, ¿cierto? Que se asocia, digamos, a lo complejo o no complejo del archivo. Pues para el MP3 hay una máxima y es ser lo más liviano posible. En esa medida, el formato MP3 dice algo así como, bueno, ¿cuál es la información más relevante? Pues la información más relevante se ubica en ciertas frecuencias. O sea que no necesitamos todo el espectro, no necesitamos la calidad máxima posible, sino que necesitamos la información esencial. ¿Y qué es lo esencial, digamos, en un video? Pues que se le vea a uno la cara, ¿no? Entonces, el MP3 será algo así, en el cual pues se entiende, digamos, lo esencial, pero WAV nos da, digamos, el marco completo, pues, de... ¿Qué no tiene, Daniela? La opción de configurar eso. Las pueden descargar. O sea, es que en serio, digamos, desde el Play Store ustedes pueden buscar cualquier grabadora. Pueden buscar, incluso busquen así en internet como la mejor grabadora de voz de Play Store. La descargan, esas son aplicaciones muy, muy livianas y ya esa nueva que descarguen la pueden configurar para grabar en WAV, ¿vale? Listo. Listo, si no es que la grabadora propia como que de huevo y no se deja configurar. O bueno, no me da la opción. Entonces, Vale, no hay lío. No hay lío. Listo, entonces, bueno, digamos que allí vamos solventando parte de esas dificultades técnicas. Otro elemento, digamos que usted puede grabar con su computador o usted puede grabar. Motorola sí tiene, me consta, yo fui usuario de Motorola por muchos años. Y si no, igual descargue la del Play Store, Santiago. O sea, eso no tiene muchos líos. Usted descarga creo que hay una que se llama como Voice Recorder, pues que literal es como grabadora de voz, pero creo que sí se llama la aplicación. Listo. Bueno, entonces,
Si usted puede grabar también con su computador, porque un computador, digamos, o sea, la grabadora, esta que veíamos aquí, sí, muy cute, muy cuca, muy lo que sea, pero en términos de procesamiento, esto no es lo mismo que un computador. Un computador es una herramienta mucho más potente, ¿cierto? Entonces, digamos que en el computador el asunto es el siguiente. Usted debe tener en cuenta que el micrófono incorporado de su computador no es el mejor. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho que el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? Una onda mecánica básicamente necesita materia para desplazarse porque es una onda que se desplaza de molécula a molécula. Si nosotros asumimos que la masa, digamos, del computador está toda en contacto, está compacta con un solo elemento, pues nosotros tenemos que reconocer que el computador tiene una serie de piezas móviles, como el ventilador. Entonces el ventilador está haciendo como con una frecuencia específica, ¿sí? Porque pues la frecuencia del número es que está dando vuelta de cosito. Pues esa frecuencia específica se va a transmitir a lo largo de todo el cuerpo del computador, ¿sí? Toda su masa. Y allí mismo está anidado el micrófono, pues entonces el micrófono está aquí como registrando el sonido ambiente y a la vez ¿cierto? Esa es la razón, digamos, que explica el por qué se necesita un micrófono externo, al menos para poder grabar en un computador. Sea portátil, sea de mesa, es el mismo problema. En el celular, digamos que no ocurre esto 100% porque pues ustedes saben que los celulares no tienen, digamos, ya ventiladores o cosas así. Por mucho tendrán, digamos, esos motorcitos con el peso descentrado para que vibren. El lío en un celular es la interferencia ya estática o digamos, por movimiento de electrones. Entonces, lo ideal siempre es al menos un manos libres. Un celular y un manos libres, un computador y un manos libres, suficiente. ¿Listo? Una inversión, digamos que ni siquiera habrá que hacer porque pues en muchos casos puede que ya la tengan. O como vamos a hacer, a trabajar en grupo, pues digamos que en caso de que haya alguien que no tenga como esa posibilidad, pues se ampara, digamos, en los otros miembros del grupo. Esta es una invitación para todos, ¿listo? Bien, les quiero compartir ya con toda esta información algo que me pasó, digamos, como esta semana, y es como, yo utilizo mucho el teclado de Google, pero bueno, más bien una configuración del teclado, y es esta. Ustedes saben que estoy aquí en el grupo de nuestra clase, pues ustedes saben, normal, que si yo quiero escribir, Google me ofrece como la opción de este botoncito de acá. Hola, ¿cómo están? Entonces, digamos que esta opción a mí me permite ir transcribiendo automáticamente mi voz y se convierte en texto. El asunto es que hoy vamos a ver nosotros cuál es la tecnología que lo hace posible, ¿no? Porque digamos que eso lo logra Google a partir del micrófono del celular donde estemos, ¿cierto? Es decir, sin importar, digamos, la calidad técnica. Entonces, porque los micrófonos de los celulares son muy buenos. Y porque existen transcripciones. Entonces, lo que me pasó esta semana es que yo estaba haciendo normal, como que estaba usando eso, y por primera vez, digamos, en mi historia como usuario de ese sistema, me pidieron lo siguiente. Esperen, ya les muestro el pantallazo. Me pidieron consentimiento. ¿Consentimiento para qué? Dice así. Mejora el dictado por voz para todos. Básicamente este fue el mensajito que me salió. Yo le tomé un pantallazo. Y dice, cuando le hablas a Gboard, puedes proporcionar fragmentos de lo que dices para mejorar la tecnología del servicio. ¿Aceptas o no aceptas? Elemental. ¿Ustedes qué creen que van a hacer con esa información? ¿Qué tipo de información me están pidiendo a mí entregar? Pues vean, básicamente nos están usando a nosotros como transcriptores de nuestra propia voz. Es que es un poco un juego bien loco del Big Data. Porque lo que me están diciendo a mí es, hombre, usted me está hablando a mí y esa voz suya se está asociando con unas entradas léxicas específicas. Pues yo lo que quiero es enviarle, digamos, a mi base de datos, a mi central, allá en las oficinas de Google, los casos exitosos o los casos, digamos, problemáticos, para que yo asimismo pueda ir alimentando esa gran base de datos y esa red neuronal que está haciendo posible esa asociación. Pero básicamente la asociación que yo le estoy dando a Google es entre mi voz y entre las palabras que yo reconozco como acertadas, como, uy, sí lo reconoció,
Google me da palabras al azar. De hecho, ustedes están viendo mi pantalla. Si yo voy a Google y le propongo esto como Paco Viera, vean que no, por lo menos no reconoció bien esta entrada. ¿Qué pasa si yo vuelvo a decirlo otra vez? Paco Viera. Vean que primero reconoció Viera y luego reconoció Viera, porque digamos que son palabras que tienen como unas características acústicas similares. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se alinea, cuál es el alineamiento que se da entre la señal acústica y estas transcripciones. ¿Listo? Bueno, eso fue un nombre, pero ¿qué pasa si yo digo otra cosa como esternocleidomastoideo? Aquí está la definición de esternocleidomastoideo, músculo que está situado en el cuello y tiene la función de permitir el giro y la inclinación lateral de la cabeza. Vale, bueno, ahí ocurrieron varias cosas, ¿no? Interesantísimas. La primera es que como esternocleidomastoidea es una palabra, digamos, bueno, que la palabra más larga del español, no sé si lo sea, puede que ya está más larga. El asunto es que, como es una palabra, digamos, muy característica, muy rara, ¿cierto? Debe tener un espectrograma asociado a ella único y por eso lo identifica rapidísimo, pues cada palabra tiene esa realidad. ¿Listo? Bueno, ahora otra cosa, ¿esa voz les suena natural o no? La que nos definió esternocleidomastoideo. No, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es donde está aún la limitación. Yo sé que los japoneses ya han creado robots que son capaces de hablar con todas las inflexiones y los juegos tonales que tienen ellos. Entonces con esas voces como si yo hablara así como loquito y empezara aquí a gritar de la emoción como ¿vieron lo que pasó con esternocleidomastoideo? Y es un poco una cuestión de miedo, sí es cierto. Pero la verdad es que digamos que miedo me da lo de los xenobots que les compartí el otro día. O sea, ya el hecho de que estén creando... y también estaba viendo un documental en el cual las modificaciones genéticas en humanos se están popularizando. Casi que uno puede comprar un kit para empezar a alterar el contenido genético de sus propias células. Y eso ya se está haciendo así como de folclore en los garajes, así. Obviamente garajes muy gomelos, ¿no? Tipo de Silicon Valley y tal. Pero el caso es que eso ya existe en tecnología que puede tener una neverita normal, en el laboratorio. Eso sí me da más miedo, pero digamos que el procesamiento de la voz, sí, así como comprar un Lego, uno compra un kit. Vea, es que es en serio, el sistema se llama como CRISPR. CRISPR es como un bisturí molecular. Y esto ya lo venden en kits. Vea, es que en Amazon, o sea, ¿qué es esto, por Dios? Kit de ingeniería genoma bacterial. Ve, entonces ustedes ya les venden como todo el kit para empezar a modificar el genoma de una serie de bacterias, pero digamos que las proteínas que les venden ahí mismo eh, son capaces de modificar su ADN. ¿Y cuánto vale esto? No disponible por el momento, porque no es éticamente inocuo. Bueno, pero yo veía que valía como $144, o sea, es una tecnología re loca. Sí, bueno, el caso. Digamos que a mí el procesamiento de la voz no me parece así muy complicado. La verdad sí me parece una tecnología útil. Piensen en el caso de Stephen Hawking. Ese man hablaba porque la tecnología se lo permitía, pero por él mismo no. Pero digamos que la tecnología que él utilizaba era una tecnología a partir de eye tracking. Entonces como que él tenía una pantalla y él podía seleccionar a partir de un montón de entradas léxicas con la vista, la que necesitaba. Entonces tenía como los dos tipos de escritura, a partir del alfabeto y a partir, digamos, de entradas léxicas. Entonces, pues, sí, él iba, digamos, como tecleando con los ojos y ya como un predictor ponía la palabra que necesitaba. Entonces, pues, claro, eso es un movimiento muy rápido que los ojos pueden hacer. Esos movimientos acádicos son en cuestión de segundos, algo similar a la voz. Entonces, por eso lograba, digamos, este man hablar. Pero hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, lo ideal, la verdad, sería el procesamiento a partir de la señal neuronal, ¿no? O sea, como que la persona que no pueda hablar, digamos, tenga algo en su cabeza que esté tomando esas señales eléctricas que sean ahí y lo convierta en voz. Eso es el ideal, ¿sí? Digamos que eso existe en parte,
para algunas entradas léxicas y tal, pero eso no existe así como muy desarrollado al momento. Bueno, ya les conté lo de Google, ya hablamos un poquito de la grabación, ya les mostré que es posible grabar con su celular a una calidad, digamos, adecuada. Si no, hay un compañero también que estudiamos los dos juntos y él se dedicó fue a la producción musical y en algún punto se preguntó, bueno, ¿cuál es la calidad máxima que puede grabar con un celular? Pues para música no es ninguna, pero para la voz sí es, digamos, adecuada. Listo, ahora necesito el consentimiento de Angie. Angie, necesito un favor. Angie Rosso, ¿me autorizas a descargar este archivo y, digamos, a reproducirlo? Bueno, ya lo descargué, perdón, pero ahora sí me autorizas, digamos, a utilizarlo en Prat y pues a estar reproduciendo aquí tu voz. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, listo. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Yo a ustedes les había planteado, digamos, que trabajábamos en una aplicación que se llama Bucaro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Bucaro? Si ustedes grabaron en Bucaro, cuando ustedes descargan el archivo de Bucaro, ustedes van a tener un archivo, ay, ¿cómo es? Control J, es que es un archivo con este nombre, más o menos, ¿no? Yo hoy descargué uno y lo pueden ver aquí como eliminado, pero es como Bucaro 12 AWK, ta. En este caso yo tengo AN Rosso, AN, F y F1. Digamos que eso para mí es útil en el marco de la clase, ¿cierto? Pero como necesitamos hablar, digamos, y como estamos haciéndolo, en términos metodológicos no es la forma más adecuada de nombrar un archivo. ¿Por qué? Pues porque en investigación, sea en el marco que sea, ustedes van a necesitar crear una base de datos. Y esa base de datos tiene que estar organizada. Digamos que ANN, digamos, no es como suficiente y tampoco es éticamente adecuado, porque en toda investigación ustedes deben garantizar el anonimato de sus colaboradores. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita, digamos, dejando de lado un poco el ámbito de la grabación, digamos, ya tenemos nuestra grabación, ya tenemos el archivo, ¿cierto? Lo logramos con la tecnología que hubo a nuestro alcance. Si es en un laboratorio, pues teníamos los juguetes. Si es en nuestra casa, pues lo hacemos igual casero, como se hace como hace esta gente, ingeniería genética desde la sala, pues. Nosotros vamos a hacer fonética igual, con ese mismo estándar. Bueno, entonces lo que les voy a mostrar es un proyecto, digamos, una propuesta. Entonces yo para esto, digamos, lo que les voy a presentar es un sistema de codificación. Entonces, este código básicamente va a ser el nombre del archivo para que haya en ese nombre una información que va a ser relevante para mí. ¿Listo? Entonces, vean lo siguiente. Esto se puede organizar de distintas formas. Hay algo que es como el DOES, que es como un proyecto de documentación de lenguas asociado al Instituto Max Planck. Y allí lo que ocurre es como que se proponen sistemas para codificar los archivos en lingüística y para que sean, digamos, procesables por algunos programas. Pero bueno, digamos que esto está amparado en esa propuesta del DOES, la voy a hacer lo más sencilla posible para no complicarlos. Digamos que en esta investigación para mí lo más importante era tener en cuenta estos datos: la lengua, el origen del hablante, el sexo del hablante, la edad del hablante, la fecha de recolección, y digamos que aquí en la base de datos está anotada la ubicación del archivo asociado a este hablante. ¿Listo? Entonces, pues yo tengo aquí lengua español. Entonces yo empiezo a crear abajo unas convenciones. Pues para español ESP, para origen del hablante Soacho, Bogotá, SOA, BOC. Si el hablante, digamos que aquí el sexo difiere de género, ¿no? Conceptual, práctica, ética, moralmente. Cuando usted se refiere al sexo, usted como investigador está reconociendo fisiológicamente las características de su colaborador. Pero usted tiene que reconocer, ¿no? Digamos, y tener esa sensibilidad de permitirle a la persona, digamos, definirse como, ¿no? Ustedes saben que el género es una cuestión bastante delicada.
El caso es que hay investigaciones en las que sí o sí es necesario reconocer las características fisiológicas de una persona, independiente digamos, de su autodefinición. Porque digamos, las características físicas de un hombre versus una mujer van a cambiar muchísimo su voz y nosotros necesitamos alinear algunos aspectos técnicos para poder procesar mejor la voz de un hombre o de una mujer. Entonces, que en este caso, digamos, esa es la razón por la que aquí hablo de sexo. ¿Listo? En este caso, la convención del sexo es como hombre o mujer, ¿no? Los años, el número y la fecha de recolección. Digamos que todo esto se junta en una sintaxis muy sencilla, en la cual yo lo único que hago es que cada una de esas siglas la concateno con las otras, poniendo en medio un guión bajo. Y ya, ahí yo obtengo el nombre de mi archivo. Obvio, yo puedo poner tanta información como sea de interés. Por ejemplo, si usted está trabajando con una lengua que no es, bueno, con español también sería necesario, digamos que yo aquí había delimitado el tipo de español como español, digamos, bogotano, que eso ya es un complique de definir, me consta. Pero si ustedes están trabajando con otras variedades de español, también es ideal que noten o que escriban allí cuál es, digamos, el lugar en el que grabaron, porque pues ustedes saben, los procesos de migración es necesario reconocerlos. Una persona puede haber nacido en Bogotá, pero usted puede estar grabando en Cartagena. Y si usted está grabando en Cartagena, porque esa persona, un hombre, está viviendo allá o qué pasó. ¿Mm? Y si está viviendo allá, cuánto tiempo lleva, etcétera. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacerlo con el audio que nos compartió Angie, digamos como por buen hábito. Entonces, van a tener en cuenta aquí estas convenciones, ¿no? Y este orden, como lengua, origen, sexo, edad y fecha. Entonces, esto es español, ¿cierto? Angie, ¿tú de dónde eres? Eh, o sea, ¿en dónde nací? Sí, Ah, en Bogotá. En Bogotá. naciste en Bogotá. Bien. ¿Y dónde resides? O sea, ¿por qué la duda? En Suba. No, eso sigue siendo Bogotá. Yo que soy de Sí. Soacha, te lo digo, te lo aseguro. Eso sigue siendo Bogotá. Bueno, español, Bogotá. En este caso colocaríamos mujer, ¿cierto? Si nos permites, Angie. ¿Y qué edad Eh, tienes? 20. 20 años. Digamos, ¿cuándo grabaste esto? Ayer, eso quería comentar. Es que estaba intentándolo hacer por Búcara, Ujú. pero se me cortaba el audio, o sea, se escuchaba entrecortado. Vale. Y, y pues busqué una aplicación y me pareció que se escuchaba bien. No sé si sirva. Se llama como BandLab y Ah, pues me pareció que se escuchaba bien. bien, bien. Yo me imagino que eso también te permite modificar la frecuencia, el formato de grabación. Si le cacharreas, es posible que allí esté. O sea que eso fue el 14 de abril del 2021. Sí, señor. Entonces, 2021, ¿cómo es que estaba aquí? Digamos que uno sí tiene que ser muy, muy fiel a sus convenciones, porque digamos, en caso dado, cuando ustedes ya tengan 100 archivos, pues ustedes van a necesitar poder diferenciar uno de otro. Los 2021, el mes y la fecha, 14. Listo, ya tenemos, digamos, en el nombre mismo del archivo, es decir, este archivo, nosotros obvio lo vamos a organizar en una carpeta adecuada, ¿no? Es decir, una carpeta en la que yo sé esto va a estar, obvio, siempre hagan copias de respaldo de todos sus datos, eso es sobrará decirlo, ¿no? Pero digamos que si ustedes ya ven de entrada este archivo, ustedes saben qué información encuentran ahí. Hay español, ¿cierto? Bogotano, y es la voz de una mujer de 20 años que se grabó en el 2021. Digamos que si uno sigue, ¿cierto? Haciendo un gran, así más y más y más grande, sus propias bases de datos, pues obvio van a haber años que sean diferentísimas. Entonces, bueno, ahora sí, con este archivo, digamos, con esta codificación, nosotros vamos a entrar a trabajar en Prat. Entonces, bueno, este es el momento, digamos, de descargar Prat, si no lo han hecho. Para eso, vayan a este enlace, es bastante sencillo, es como prat.org. Se los va a enviar por acá.
Entonces, bueno, respecto a la grabación, este link se los recomiendo. Aquí pueden ustedes también detallar un montón de pormenores respecto al contexto. Hay que evitar el ruido ambiente, hay que procurar, sí, elementos básicos en la calidad. Entonces ahí los van a ver todos listados. Digamos que mi experiencia o sea, me permite augurarles una cosa, es, tengan en cuenta eso ahorita, porque seguramente cuando ustedes ya estén diseñando su trabajo, su tesis de grado que estén teniendo que grabar o no sé qué cosas hagan ustedes en la vida, sus experimentos, su investigación, su trabajo, pues si ustedes no han contemplado esto, digamos que van a sufrir. Yo sufrí, efectivamente. Yo trabajé mucho tiempo, digamos, con comunidades indígenas y todo esta, o sea, ya cuando fui consciente, digamos, de todos estos pormenores, pues ya me habían pasado un montón de cacharros. Se me había quedado la grabadora, se me había quedado el corpus, se me habían quedado las pilas, había grabado mal, había llovido, no me había importado que hubiera niños y los niños interrumpían la grabación. Todo cuanta cosa hubiera podido fallar, falló. Y pues bueno, por eso también señalo como la importancia de tomarse un momento en la clase para contemplar eso. Listo. Entonces, ahora sí, una vez uno descarga Pratt, la verdad es que yo creería que corre en una licuadora, porque es que es un programa que ustedes descargan y se descarga como un ejecutable. Entonces es muy sencillo. Pesa súper poquito, uno lo puede llevar, digamos, en una USB y simplemente lo descarga al computador y ya funciona en el computador. Obvio no van a correr un programa desde una USB porque la tiran, ¿no? Y sí, pues debe ser así como una aplicación nomás. Bueno, entonces llegamos a Pratt Objects. Ustedes ven que cuando se abre Pratt, se abren dos ventanas. Creo que ya se las he nombrado, que es como Pratt Picture. Y aquí se hacen imágenes. Ahorita les muestro cómo. No, mentiras, ahorita no, después. Y esta otra ventana que se llama Pratt Objects. Digamos que en Pratt nosotros hablamos de objetos. Así es como nombramos a los archivos en Pratt. Entonces hay objetos de distintos tipos. Hay objetos de audio, hay objetos de texto, hay objetos, etc. Tenemos estos tres menús. El primero es el menú Pratt. Allí tenemos información de Pratt, como qué versión tenemos. Y podemos hacer scripts. Un script se traduce textualmente como guión, pero de hecho es código de programación. Yo en Pratt puedo programar, entonces aquí es donde yo puedo, digamos, hacer mi código de programación. Le puedo decir a Pratt como busque en tal archivo tal cosa, extraiga tal información. Y le doy correr y Pratt solito va a hacer ese programa. Pratt funciona también como una interfaz de programación aquí, en estos scripts. Hay bibliotecas enteras de scripts, como unas que uno puede encontrar aquí mismo, como programabilidad. Y aquí podemos crear como hipertextos, pero realmente que existen librerías. Es como... librerías enteras en las que ya ustedes tienen el código y lo que hacen es que lo copian acá y pues modifican algunas cosas. No sé, es que esta mañana abrí uno y no me abrió, entonces no sé. A ver si no está. Bueno, digamos que esta página ya no me gustó. Pero hay un montón, vean. Entonces todos estos son scripts de Pratt, de muchas universidades, la Universidad de Oxford, etc. Entonces hay muchos programas que uno puede utilizar al interior de Pratt. Pero digamos que tiene un grado de complejidad que ahorita no vamos a detallar. Bueno, eso lo podemos hacer con Pratt, con este menú. Con el siguiente menú, que es un menú New, podemos grabar directamente. Y la verdad es que Pratt es la grabadora que ustedes necesitarían. O sea, si pueden grabar desde su computador con un micrófono externo, como hemos dicho, y con Pratt, pues ya sería como suficiente. Lo único que no le permite a uno de estos es modificar el volumen. Es un poco complejo, pero pues no hay lío. Digamos que tiene también un nivel de tolerancia así bien alto. Cuando uno abre la grabadora, con este menú Open Read, no, perdón, aquí no es. Cuando uno abre la grabadora con el menú New y le da como Record More Sound, uno tiene esto. Entonces en este cuadro, digamos que siempre vamos a dejarlo en señal mono, ¿listo? ¿Por qué? Porque la señal estéreo, digamos que es un artilugio
que la humanidad se creó para que cuando graba pueda reproducir, digamos, con la fidelidad o digamos, ese efecto que produce el tener dos canales diferentes, pues porque nosotros tenemos dos oídos. Entonces, básicamente se graban dos canales o dos micrófonos simulando los dos oídos que puede tener una persona. Entonces, cada micrófono tiene una orientación diferente, pueden estar así, pueden estar así. El caso es que graban, ¿cierto? Desde orientaciones diferentes, emulando las orejas, procesan eso en una misma señal y lo meten en un archivo que se denomina estéreo. Y cuando se va a reproducir, ese archivo nuevamente se separa y si estamos escuchando, digamos, con audífonos o con algún equipo de sonido, una de esas pistas se va a ir para un oído y la otra para el otro, o una va a ir para unos amplificadores y la otra para los otros. Pero digamos que en todo ese proceso a nosotros no nos añade o nos, ¿sí?, facilita las cosas procesar esa señal de audio. De hecho, hay un problema, y es que como los micrófonos tienen una orientación diferente, puede ser que cada uno reciba valores diferentes, ¿sí? Que cada uno reciba, digamos, la fase de una onda, en la que, pues no sé, en esta onda se encuentra en el pico o sea, que este micrófono recibe la onda en el pico y este otro micrófono recibe la onda en el valle. Y cuando se suman las dos, porque eso es lo que le pide a uno para sume las dos ondas si quiere editar, pues puede que se borre información, porque pues el pico y el valle se cancelarían, ¿no? Y bueno, algo así puede pasar. Entonces déjenlo siempre en mono. ¿Listo? Y aquí nos dice sampling frequency. El asunto aquí, ¿cuál es? La frecuencia de muestreo es, digamos, como la frecuencia a la cual el computador, la grabadora, el celular va a estar recolectando datos. Va a ser como la máxima frecuencia que va a poder recolectar. Digamos que si su celular se lo permite, debe decir 44.000 o cerca a los 44.000, como 44.050, 44.100, 200, etcétera. El caso es que el estándar de 44.000 hercios, 44.100 exactamente, digamos, en el ámbito de la acústica y la grabación de voz, tiene que ver con una idea, y es que eso se ampara en un algoritmo que no me voy a poner a explicarles porque es como todo complejo. El asunto es que ese algoritmo lo que hace es como que esa frecuencia máxima, digamos que es virtual, que no es real, porque de hecho lo que está grabando ese algoritmo a ese máximo de frecuencia es la mitad de esa frecuencia. O sea, si usted lo pone a 44.100 hercios, la máxima información con detalle que usted va a tener va a estar a 22.050. ¿Y esto qué tiene que ver en la voz? Pues que las fricativas y otra serie de sonidos ocurren hasta los 22.000 o 20.000 hercios. Entonces, por eso necesitamos que esté a 44.100 hercios. Básicamente piensen que a 44.100 hercios es el máximo que usted necesita. ¿Se puede hacer a más? Sí, con otros fines. Vean que aquí llegamos hasta los 192.100 hercios. La mitad de 190 sería como 80.000 a 81.000 hercios. Podríamos llegar a tener información así muy, muy detallada. Pero eso solo va a funcionar, no sé, como para medir cosas muy, muy, muy específicas. Sí, la verdad. No sé, motores o cosas así por el estilo. No, y ni siquiera, la verdad, no se me ocurre qué cosa podríamos analizar tan alto, una frecuencia tan aguda. Pero bueno, el caso es que 44.100 Hz es nuestra frecuencia de toda la vida. Entonces aquí podemos empezar a grabar. Usted se pone su micrófono, digamos externo, para que no haya líos con el computador, y ahí ya puede grabar. Entonces aquí Recode. Ahí ustedes ven, si yo hablo muy duro, perdón, disculpen por gritar, pero espero que hayan podido ver en la ventana cómo esto llegó hasta el rojo, ¿cierto? Entonces ese rojo, o el máximo, siempre, todo sistema de audio tiene de captura y de reproducción, tienen como estas unidades que van subiendo, ¿no? Que van notando así como mucha o poca amplitud. Y en algunos casos llegan hasta unos techos o llegan, como en el caso de Prada, a un color. Entonces ese rojo implica que este es el máximo, que la señal se satura. Cuando se satura una señal, sea el tipo que sea, puede ser lumínica, puede ser de audio, puede ser que se está saturando la señal entre nosotros. Lo que ocurre es que hay mucha más información, mucha más intensidad de la que puede procesar el ente, digamos, perceptual o perceptivo,
¿sí? En este caso el micrófono. Hay mucho más volumen del que el micrófono es capaz de soportar. Entonces el micrófono queda allí como en un estado de espasmo y ese estado de espasmo como de se bloquea. Se llama clipeo y eso es lo que hay que evitar. Digamos, ese clipeo no es bueno porque pues de allí en adelante una vez, digamos que se espasmó el micrófono y quedó allí como bloqueado, pues no va a seguir grabando bien. Entonces por eso es que hay grabadoras que se pueden modificar los volúmenes de entrada para que esa vaina no pase, ¿sí? En el celular lo que vamos a garantizar es que con las manos libres, los manos libres ya tienen un sistema de reducción de ruido inherente, o sea, como que cogen la voz de la persona y si habla muy duro, pues le van a bajar un poquito. El asunto es cuando hablo muy pasito. Cuando hablo muy pasito, eso sí no tiene, digamos, una alimentación interna, no es un micrófono de condensador. Entonces se va a perder un poquito la voz. Listo, entonces, bueno, ya grabamos, pero ¿qué pasa si yo vuelvo a grabar? Se perdió la grabación anterior. Entonces, siempre que yo quiero grabar, ustedes vean el menú objetos, tengo que darle Save to List, ahí se crea el objeto y ahí sí ya lo puedo guardar. Desde aquí lo puedo guardar en mi computador. Le puedo dar Save as WAV file. Ahora ya le permite a uno grabar en WAV. Por eso es bueno. Ahora vamos a trabajar con el audio este que codificamos. Vamos a descargas y allí tenemos español, Bogotá, mujer, 20 años, 2021. Listo, vamos a este menú Open. Yo tengo dos opciones para cargar archivos allí. Tengo el menú Read from File. Read. Este menú básicamente me permite cargar archivos cortos, ¿sí? Corto es que más o menos 18 minutos ya eso es muy largo, ¿sí? Menos, máximo 10 minutos. Esto funciona como archivo corto. Si ya es muy largo, superior a 20 minutos, ahí sí necesitan sí o sí abrirlo a través de esta ruta de Open Long Some File. Es posible que Read from File funcione, pero es mejor ir a la fija, ¿no? Entonces, bueno, en este caso le vamos a dar Read from File y es un buscador normal de archivos como cualquier otro programa. Vamos a español, Bogotá, mujer, 20 años, 2021. Bass is what happening. Read from file. Muestra ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo está ocurriendo. No sé. Me preocupa. Descargas. ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? ¿Será el formato? Bueno, ustedes también le pueden cambiar esto, el formato, si simplemente escriben como MP3, ¿no? Tiene un formato de extensión MP3. Digamos que la MP3 no es el ideal. No, vean que no permite. Profe, Ahora, creo que tiene que estar en WAV. Bueno, WAV, no sé cómo se dice. vale, digamos que eso también lo podemos hacer así mismo. Segura. Vale, vamos a intentar volverlo WAV. Así, simplemente cambiando el nombre. No, eso es una cosa que uno puede hacer sencilla. Por ejemplo, si... yo solo quiero cambiar el nombre. ¿Dónde está eso? Ay. No puede ser esto posible. Mostrar, compartir con restaurar. Voy. ¿Qué? F2. Me siento como ese profesor que al que le dijeron que cargara su pantalla oprimiendo Alt F4. Virgen Santa, esto no me... Bueno, digamos que si ustedes alguna vez tienen problema con un audio, simplemente lo abren en VLC. Si no conocen VLC, es como un reproductor que permite todos los formatos posibles del mundo mundial. Una mujer tenía su lecho en un campo. Listo, entonces ahí tenemos la voz ya de Angie. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a grabarlo desde acá, medio. Convertir. Archivo. No, mentiras. Yo sí necesito hacer esto desde acá. O lo puedo grabar aquí mismo. Esperen, es que yo creo que todo mi error consistió en cambiar eso directamente desde... Bueno, tocó así.
No permite igual. Sería convertirlo. Pues también hay conversores por internet. Entonces podemos, o alguien más bien podría enviar un archivo distinto. Muestra, a ver. Pues digamos que aquí nosotros simplemente estamos configurando la compatibilidad del formato, pero el hecho de cambiarlo de MP4 a WAV no quiere decir que vaya a mejorar la calidad, porque digamos, el asunto fue que cuando se grabó en MP3, o sea que de entrada el archivo ya iba a estar, digamos, ya iba a estar recortado, ¿no? Y es que esto ni siquiera es MP4, es que MA4, pues es posible que... Modificar bits, tasa de muestreo, pero es que esto igual, análisis de audio, esto igual no va a hacer alguna cosa distinta, sino volverlo WAV. Bueno, esto que estamos aquí viendo aquí es pura y física secretaría de archivos, o sea, eso es... Sí, VLC, la verdad es que es muy bueno. Pues ustedes acaban de ver que, digamos, no lo abrió Prat, pero sí lo abrió VLC. Bueno, entonces voy a borrar el archivo que nos servía y ahora sí, ya que lo convertimos, vamos a intentar leerlo. Esto también es una gran posibilidad, ¿no? Que todo tienda a fallar. Pero vean, ya ahora sí ya se abrió. Listo. Bueno, logramos que esté allí. Entonces, Angie, no grabes más con esa aplicación, porque muy seguramente vas a tener la necesidad de hacer esta conversión para trabajarlo en Prat. Entonces, mejor, yo les recomiendo Voice Recorder. No sé si ya se los había dicho. Ustedes buscan en el App Store para su celular como Voice Recorder, que significa literalmente como grabadora de voz, y hay varias aplicaciones. Pues ustedes buscan como la que tenga más estrellitas, ¿no? Como mejor calidad. Y una que les permita grabar en WAV. Esa es como la condición. Y listo. Ahora sí le damos ver y editar. Entonces, hijo de madre, además esa aplicación. Vean, esto es lo que les digo. Estos son los dos canales. Y esto puede presentar información diversa. Entonces puede que estas zonas no tengan, digamos, la misma correspondencia. Y además es mucho más difícil en términos gráficos distribuir el espacio para dos canales que tienen, digamos, la misma información, ¿cierto? Porque si ven las dos ondas, pues cada onda corresponde a cada uno de los canales que se están sumando. Que pueden tener diferencias sutiles, súper pequeñitas en esas ondas, es cierto. Bien. Yo más bien te voy a pedir un favor. Angie, ¿me puedes prestar tu relato? Lo puedes copiar aquí en el chat, porfa. Yo lo grabo, digamos, con mi voz. Y, o bueno, alguien, cualquiera, quien tenga, digamos, a la mano su relato más sencillo. Te recomiendo no grabar allí y grabar en mono, Angie. ¿Listo? Y preciso borré el de esta mañana. Sergio, ¿también lo enviaste? Ah, miren, allí está el texto. Voy a leer el texto de Nicolás. Listo, entonces voy a intentar seguir como mis propios consejos, ¿no? Voy a utilizar el micrófono independiente. Hola, ahora, ¿ustedes me pueden confirmar si me escuchan, porfa? Tengo esa gran duda. ¿Muy pasito? ¿Demasiado? Muy pasito. Hola, hola. ¿Demasiado pasito? Ahora sí. Bueno, vamos a intentar hacer esto rápidamente. Listo, necesito el texto de Nicolás. ¿Dónde está? Está acá. Ok.
Record. Había una vez un sordo que vivía en un barco, vestido de bata y envuelto en gasa. El agua de sal era su casa, y no había pez gordo que pudiera con este sordo. Llegó a un puerto a encontrarse con sus amigos, un pastuso y un español. Saludó al primero de un toque en el hombro, a lo que el pastuso respondió: ya estaba a punto de irme. Y el español, con dardo en mano, ignoró el choque de manos del sordo. Por la ventana se veía su moto, mojada tras ir de charco en charco. Te he puesto 100 euros a que no has visto una moto como esta. Tal cual. No tardó, dijo el sordo, maravillado. Salió a tomarle una foto a la moto cuando sintió un toque de un animal salvaje. No paraba de jalar su pantalón y mantenía una pose ofensiva. Al intentar escapar, el sordo tropezó con la pata de la criatura. Esto no va bien, se levantó, pero no pudo dar ni 12 pasos antes de que el grupo de animales comenzara a talar los árboles del bosque alrededor. Murió. Fin. Eso sí es surreal, la verdad. Así como de un momento a otro enfrentarse con esta lectura, así como en la mañana. Y sí, fuerte, fuerte. Bueno, interesante. Aquí vamos a aplicar la misma lógica directamente desde Prat. Me voy a quitar el micrófono. Directamente desde Prat podemos aplicar digamos, sintaxis, ¿no? Para llamar, para nombrar o para codificar el archivo. Entonces sabemos que esto es español. Yo soy de Bogotá. ¿Qué más información era? Soy hombre. Bueno, vamos a dejarlo ahí. 2021. Listo. Digamos que información. Vamos a darle Save to List and Close. Entonces ya tenemos allí, digamos, parte de la información. No es, digamos, toda 100%, porque la idea mía es que ustedes creen su propio, digamos, sistema de convenciones, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar a esto View and Edit. Edit. Tenemos aquí, vean la diferencia, digamos que aquí ya solo tengo una onda, lo cual es mucho más ameno de ver y me va a permitir ampliarlo mucho más y tener más claridad, digamos, de qué estoy viendo. Sí, bueno, una cosa es que Prat nunca graba nada, ¿no? Como es una aplicación, como es un ejecutable, digamos que Prat no tiene una memoria interna, ¿sí? No es como estas otras aplicaciones que, como, no sé, piensen incluso en Google. Google guarda en su memoria interna las pestañas que ustedes dejaron abiertas cuando cerraron la aplicación y es capaz se prende y les tiene esas pestañas. Eso es parte de la memoria interna, digamos, de ese programa. Pero Prat no hace eso. Entonces, cualquier cosa que ustedes graben o transcriban allí se va a perder si ustedes no la graban. Listo, entonces, bueno, yo puedo ver y editar mi audio. Entonces, hay como unas cosas esenciales para esto. Lo primero es, pues, cerciorarnos de que se vea, digamos, el espectrograma, se ve, listo. Pero yo, ¿cómo me estoy moviendo? Ya les digo, antes de moverse, digamos que el principal comando en Prat es conocer que con la tecla tabular, es esta tecla aquí, ¿no? La que tiene las flechas confrontadas. Ustedes pueden reproducir o pausar el audio. Se meten ustedes al menú ver y editar, se paran en alguna parte y oprimen tabular. Había una vez un sordo que vivía en un barco, vestido de bata y listo. Entonces con tabular se reproduce y se pausa la grabación. Ahora, si yo me quiero acercar, yo puedo dar clic y haciendo clic sostenido, ustedes ven que yo selecciono una región. Una vez yo selecciono esa región, oprimo Control N y con Control N me acerco directamente a esa región. Control N. Digamos que yo quiero un desplazamiento mucho más sencillo, pues me puedo mover aquí abajo con el mouse, ¿cierto? Moviendo esta barra. Pero si yo quiero acercarme o alejarme, digamos, al total, o a la parte más cercana, más adentro, ¿cierto? Vean, ya esto es una onda, que esto ya es una función. En este punto esa onda ya es una función. Listo. Para acercarse o alejarse, nosotros tenemos los controles Control I, pues que desde in, o sea, como adentro, y Control O de out. Listo, entonces con esos sobrevivimos. Tabular, Control N, Control I, Control O, nos podemos desplazar. Y bueno, desplazarnos es interesante, ¿no? Porque pues yo puedo seleccionar acá el inicio y me puedo acercar allá. Había una vez, y pues entonces aquí había, ¿no? Había una vez. Entonces, había, ven cómo está por acá. Había un... No, ni siquiera está acá. Vean, esto es había. Había. Esto es una.
Uy, esto es una. Y aquí viene ves, porque puedes poner la fricativa. Y luego viene un. Había una vez un sordo. Había una vez un sordo. Listo. Bueno, desplazarme es chévere, pero si yo necesito, digamos, poder anotar, decir cosas de ese audio. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, para transcribir en Prat, ¿listo? Que es, digamos, la meta de este curso, que ustedes logren transcribir en Prat, que conozcan cómo es esto. Ustedes lo pueden hacer directamente acá, así. Entonces, seleccionan el archivo de audio, dense cuenta, noten, más bien, como este objeto se lista como un objeto tipo sound. Acuérdense que nuestra codificación era español Bogotá, hombre 2021. Pero aquí Prat, digamos que al interior de su menú objetos, reconoce ese archivo como un objeto de sonido. Entonces, ustedes seleccionan en ese objeto de sonido. ¿Pueden ver aquí este menú? ¿Pueden ver mi mouse claramente? Pregunta importante. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, una vez seleccionaron ese archivo de audio, ustedes van a este menú Annotate y dan clic allí. Y justo debajo tienen esta opción, To TextGrid. TextGrid se puede traducir como malla, no, como rejilla de texto. Listo, entonces tenemos To TextGrid y quiero que noten esto. ¿Cuántas palabras hay allí en el primer nivel? 3. Mary, John y Bell. Esto viene así por defecto, digamos que es un guiño muy romántico al nombre de los hijos de los creadores, ¿no? Entonces, bueno, está así por defecto, nosotros podemos modificar. Aquí podemos poner los nombres que sean, pero vamos a manejarlo así para ver qué pasa. Si yo tengo Mary, John y Bell en este primer cuadro que me pide a mí todos los nombres de bandas, pues ¿cuántas bandas vamos a tener? 3, ¿cierto? Y ahora me preguntan, ¿cuáles? Sí, ¿cuáles? Son como puntos, no. ¿Cuáles son bandas de puntos? Es como se diría, ¿cierto? ¿Por qué? Digamos que vean como únicamente Bell se lista abajo. Es decir, que Bell tiene una condición especial. Vamos a mirar esa condición especial. Vean que cuando yo le doy a esto, Apply, se crea un nuevo objeto, ¿cierto? Y si le doy OK, pues ya se creó. Simplemente ya se creó, entonces no me deja reescribir sobre eso, porque ya se creó. Entonces, bueno, ya lo creé. Es como si le hubiera dado OK. Ahora yo necesito, digamos, si yo lo veo solo, pues básicamente no veo nada. Veo el AFI porque el AFI es como para escribir allí. Pero no veo nada. Yo necesito tenerlos alineados a ambos archivos. Entonces, para eso selecciono el audio y selecciono el TextGrid. Yo eso lo hice como seleccioné el audio, le di clic al audio, oprimí control y seleccioné el otro archivo que necesitaba juntos. Vean cómo el menú se hizo mucho más sencillo porque pues es mucha mala información. Y ahora sí le puedo dar View and Edit y tengo yo esto. Tengo alineado mi audio con los niveles de transcripción. Vean que Mary, John y Bell están aquí listados. Entonces, cada nombre que yo colocara en ese nivel iba a crear una de estas barras. Si yo creo 10 nombres, se crean 10 barras. ¿Listo? Vean como si yo doy clic en Mary, se crea casi como un intervalo completo. Pero si yo doy clic en Bell, no pasa eso. Porque Bell es un nivel de puntos. Ya les explico eso qué es. Bueno, entonces, había una vez... Sabemos que esto es un relato, ¿no? Entonces yo me voy a acercar. Digamos que yo no quiero los niveles Mary, John y Bell. Yo quiero algo que sea un poco más útil, digamos, para nosotros. Yo les voy a pedir a ustedes solo 3 niveles. ¿Listo? Un nivel que sea ortográfico. Vean que yo estoy modificando allí los nombres para crear tantos niveles como me interesa. Uno que sea ortográfico, uno digamos de que sea segmental y otro digamos que sea de observaciones. Pero ninguno de esos quiero que sea de puntos, a no ser que, sí, bueno, vamos a dejar observaciones como puntos, solo para mostrarles que es un nivel de puntos. OBS. Le doy OK, se crea un nuevo TextGrid, lo selecciono a puntos, les doy ver y editar. Me acerco aquí. Había una vez, con tabular reproduzco, ¿no? Había una vez un sordo que... Vean, esto es la respiración previa a hablar.
Sí, no sé si lo escuchan como... Bien, y aquí ya empiezan, digamos, nuestro relato. Había. Entonces, si yo quiero, digamos que yo les había dicho, ¿no? Entonces, había... Ah, eso está por acá. Había. Y ni siquiera ya alcanzó a coger la otra vocal. Había. 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 Listo, entonces ortográficamente yo puedo transcribir esto como había, ¿no? Y aquí viene una. ¿Ves? ¿Ves bien hasta acá? Pues. Digamos que hay un problemita y es que ya estamos teniendo la sonoridad. Vean cómo desciende este nivel tonal, como aquí va bajando, ¿no? No sé si ven esta caída en los oscuros. Simplemente estoy diciendo como un viejito loco. Pero no, en serio, ahí se ve. Y esa caída es la que... la que explica por qué se alcanza a sentir como una U al final, pues porque los sonidos están concatenados, ¿no? Entonces había una vez un sordo, entonces esto entero es un. Y vean cómo, miren como una palabra entera, eso se supone que es el artículo indefinido. Pero ustedes están viendo que ni se escucha, o sea, en detalle no se escucha así, ni se está viendo como debería ser fonológicamente. Entonces estamos ante un proceso de variación. Y esto es lo que nosotros empezamos a ver. Digamos que Google, cuando le pide a uno que acepte entregar su voz, ¿cierto? Y tenerla en esa base de datos, pues digamos que más allá de los fines poco éticos que puedan tener, que ya ellos tendrán un perfil de mi voz, me podrán identificar si cometo algún crimen así de lesa humanidad, pues básicamente Google va a poder decir como, sí soy yo por mi voz. Pero entonces Google lo que está haciendo es esta vaina. Google coge una señal entera y esa señal entera la tiene que empezar a segmentar para asociarle a cada parte de esa señal una transcripción. Entonces vean como si yo selecciono estos intervalos, se selecciona un bloque del audio. Y esos son los bloques de audio que Google empieza a procesar y empieza a aprender. Porque es que un computador, digamos que para nosotros es difícil procesar toda esta información, pero es que un computador esta información la modela en términos de frecuencias, en términos de la intensidad, en términos de estos que vemos allí, en términos, por ejemplo, de la frecuencia fundamental. Entonces, el conjunto de todos estos datos son la imagen que el computador va a tener de nuestra voz. Nuestra voz no comprende, digamos, el computador no comprende nuestra voz en los mismos términos que lo hacemos nosotros, porque nuestro computador o los computadores tienen que volver esos datos. Y esos son los datos, digamos, todo este conjunto de datos que ustedes ven acá, son únicos para cada configuración, si ustedes se están dando cuenta. Entonces, esta es la configuración para vía, esta es para una, esta es para vez, esta es para un. Si yo tengo estas muestras en 1000 personas, pues yo voy a tener más o menos un aproximado fiable de cuáles son estos datos en cada uno de esos 1000 registros. Ahora imagínense cuántas veces una persona dice una y un en su día a día. Digamos que cuántas veces se le pregunta a Google, pues Google ya sabe, digamos que esta onda, aunque suena así como pues la puede traducir como el artículo indefinido. De hecho, voy a decirle lo mismo a Google. Había una vez un sordo. Bueno, digamos que tuvo problemas, pero hombre, de zorro a sordo, obvio cambia un montón, pero me parece exitoso. Si yo lo vuelvo a decir, es más probable que sea más exitoso, porque ya esa información llegó a Google, ya la procesado, digamos, la red neuronal, porque eso ocurre en cuestión de segundos. Había una vez un sordo. La segunda vez es mejor. Si yo lo digo incluso más rápido, o intentando poner en problemas el programa, había una vez un sordo. Vean que ya está exento, digamos, de esos problemas de variación. Ya Google hace eso. El asunto es que somos nosotros quienes reconocemos los procesos de variación que están allí ocurriendo. Y digamos que Google lo hace porque alinea todos estos datos que tiene, todos estos colores los ve un computador, los procesa y tal, y los asocia con estas transcripciones. Bueno, digamos que esta es una transcripción ortográfica, pero si nosotros queremos segmentar pedazo por pedazo nuestros elementos, es decir, segmento a segmento, pues lo podemos hacer también. Listo, entonces hasta aquí, digamos que este descenso tonal me da cuenta un poco de hasta dónde va la consonante. Y la onda, vean cómo la onda
es como toda perfecta hasta acá, como está esta zona. Entonces yo me atrevo a decir que aquí en 2, esto es A. ¿Listo? Entonces esto es... ¿Por qué lo sé? Pues porque es, digamos, yo sé que tiene menos energía acústica que una vocal, ¿vale? Hasta aquí. Esta debe ser solita la... Es muy breve, ¿sí la escuchan? Digamos que fonológicamente nosotros esto lo reconoceríamos así, ¿no? Porque la transcripción fonológica de había vendría a ser algo del tipo, ¿cierto? Y ahí tendríamos que señalar cuál es la vocal satélite y cuál es la vocal núcleo. Digamos, eso sería lo único que falta. Ah, bueno, esto tampoco es adecuado ponerlo así. Bueno, me faltan como algunos diacríticos. Véalos acá. Es este. Ay, no, ese no es. De hecho, a mí me gusta, la verdad no me gusta que esté aquí el teclado fonético porque le quita a uno como gran parte de lo que puede ver. Pero bueno, sabemos que ahora tenemos un diptongo. El asunto de segmentar un diptongo es que, pues ustedes se pueden dar cuenta que es como, o sea, en qué momento termina una y empieza la otra vocal. El criterio es más de tiempo. Porque si yo segmento esto así como a la mitad, exacto, y el otro pedazo lo utilizo, digamos, para otra vocal, digamos que ambas son como ininteligibles. O sea, nosotros podríamos decir que esto es así. Y de hecho es lo que yo quiero, o sea, como que ustedes se aventuren a hacer estas segmentaciones. Yo estaba hipotetizando respecto a cómo funciona el reconocimiento de voz de Google, y yo creo que el primer nivel que ellos tienen es una alineación de índole léxico, o sea, como que la palabra la asocian con el espectrograma, con la región que le corresponde en el espectrograma. Entonces, eso que hicimos acá, no, había con esta parte, una con esta parte. Pero para empezar a superar, digamos, los procesos de variación, Google en algún punto tuvo que haber pasado de ese etiquetamiento léxico a este etiquetamiento que estamos haciendo aquí del segmento, para empezar a reconocer las variaciones y ver, digamos, en estas posiciones, con este mismo espectrograma o uno similar, qué posiciones o qué elementos podían estar gráficamente asociados aquí en este punto. Y una vez se hizo eso, pues empieza a ser mucho más productivo el transcripto automático. Entonces, bueno, digamos que esa es una tecnología que me parece interesante mostrarles, además porque tiene que ver como con nuestra siguiente actividad. La siguiente actividad es que ustedes, ahorita no quiero decir que esto es ya. El asunto es que cada uno de ustedes personalmente va a tener que hacer este listado de palabras, ese texto, grabarlo de su propia voz y transcribirlo ustedes mismos. Eso les va a tomar mucho tiempo, entonces yo les sugiero que lo empiecen a hacer desde ya, que lo hagan, digamos, con calma, que lo vayan haciendo. Yo necesito una transcripción con esos 3 niveles que ustedes vieron. Y digo necesito no porque va a ser, digamos, una actividad así súper grande que va a entrar como en parcial y eso, sino porque es que ustedes necesitan empezarse a familiarizar con el programa y con la transcripción. Entonces la transcripción la van a hacer en 3 niveles, ortográfico, segmental y de observaciones. En observaciones van a listar, digamos, puede que ustedes no sepan cuál es el símbolo exacto que corresponde al fenómeno que están viendo, pero sí se dieron cuenta que cuando veíamos que eso sonaba diferente, sonaba raro, pues lo ponemos en observaciones. Se aprecia perceptualmente, esto es un criterio perceptual, obvio, impresionista, pero perceptual. No, de hecho no sé ni por qué uso pero. El hecho de que sea impresionista es mucho de la impresión, de cómo lo percibe uno, ¿no? Pues en observaciones ustedes van a listar eso y simplemente van a utilizar los símbolos del AFI. Esto se va a parecer a una transcripción fonológica. Ustedes simplemente van a saber, digamos, cuál es el ideal fonológico y lo van a ir transcribiendo para que vayan como ir cortando pedacitos. Digamos que la transcripción más importante al momento es la de los elementos obstruyentes, ¿listo? Eso creo que fue algo que se me olvidó decirle al grupo de la mañana, y creo que ellos creen que tienen que segmentar absolutamente todos los segmentos, pero realmente son los segmentos obstruyentes, porque este relato fue construido para eso. ¿Listo? Sí, eso se me olvidó decírselo al grupo de la mañana.
Bien, esta transcripción va a tener que ser, digamos, como uno de los documentos anexos de la segunda guía. La segunda guía, no se preocupen, puede que sea la otra semana, puede que no. Todo depende del ritmo, digamos, de trabajo del martes y el jueves aquí en clase, si alcanzamos a ver los sonidos que nos hacen falta. El caso es que sí, pues como son 5 miembros por cada grupo, deben haber al menos 10 transcripciones adjuntas, ¿no? La del listado de palabras, que manéjenlo como un archivo aparte, y la del relato, que van a manejar como otro archivo aparte. Entonces, pues cada uno con 2 transcripciones, son más o menos 5 miembros, 10 transcripciones. Porfa, pulgares arriba si todo es claro. Ay, sí, ¿no? Digamos que los niveles, los punticos estos que yo estaba creando. Ay, Dios, ¿yo qué hice esto? Me quedé sin audios. Bueno, voy a hacer uno aquí rápidamente. Si bien no guardé, no se guardó absolutamente nada. Ahora, esto es una prueba. Listo, save to list. Volvemos a hacer lo mismo. Annotate to text grid. Voy a dejar los niveles medio nivel, solo como por ejemplo. Lo selecciono juntos, ver y editar. Y una vez acá, digamos que voy a quitar toda esa información. Bueno, el espectrograma sí creo que lo voy a dejar. Listo, entonces yo me acerco, selecciono. Y yo hago la selección y yo primo control 1 en el primer nivel, en el 1, vean, se va a crear estas barritas. Yo estas barritas las puedo desplazar para segmentar el audio donde lo necesite. Si yo oprimo un punto, digamos, y oprimo nuevamente control, por ejemplo, control 2, sin hacer la selección, digamos que el programa va a intentar en todo momento crear intervalos en estos niveles. Si es un nivel 3, digamos que este es más complejo, se acordarán, ese es un nivel de puntos. Si oprimo control 3, aquí se crea un tipo de anotación distinto. Vean cómo cambia. El nivel de puntos me permite seleccionar un punto específico, mientras que los niveles de intervalos pues me permiten crear, hombre, estos intervalos. Sí, no, yo hoy estoy unas de la literación y la redundancia. Control 1, control 2, control 3, según sea el nivel. ¿Listo? Vale, voy a tener la grabación, porque ha sido realmente mucha información, creo.